¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo espacio de crítica de libre opinión. Tenemos que hacer nuestro este espacio para que nos digamos la verdad, para que nosotros sinceramente digamos lo que acontece y no nos quieran estar viendo la cara y definitivamente entendamos el proceso y el sistema en el cual nos desenvolvemos para que así nadie sea hipócrita, para que así nadie nos esté timando. Bien, el Papa Francisco vino a visitar la Ciudad de México del 12 al 17 de febrero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, más que a visitarnos, a visitar al Estado, al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa desde que llegó, ya no lo soltaron, ya no se separaron de él. Un tipo argentino con tono pausado, carismático, bien entendido, sencillito, imponente, una estrella fugaz, brillante, audaz, de mentalidad ágil, clara, concisa. Brillante, el Papa es el Papa. Pero hubo muchas inconformidades, sobre todo los líderes de opinión del gremio periodístico. ¿Por qué? Porque consideraron que esta visita fue muy tenue, fue muy débil, fue una cosa que no cargó con un liderazgo moral que esperarían los líderes de opinión, que esperarían los miembros del ámbito intelectual de este país, como Denise Dresser, Jorge Castañeda, Jorge Ramos. Bueno, estaban muy indignados porque no afrontó directamente el Papa el tema de los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa. No encaró a las familias, ni tampoco denunció directamente que el presidente Enrique Peña Nieto tenía pues vínculos o escándalos de corrupción, sobre todo con el tema de la Casa Blanca. O sea, el Papa podría decir específicamente, punto por punto, cuáles son los temas de corrupción y los escándalos más importantes en nuestro país. ¿Y los enunció? ¡No! Y por eso hay mucha gente que está inconforme, que está indignada. Dicen, los periodistas dicen, algunos, ¿no?, que es un montaje mediático, bueno, simplemente para salvaguardar al presidencialismo que encabeza el señor Enrique Peña Nieto. Y sí, es cierto, hubo un esfuerzo sobrehumano de parte de las dos televisoras para mostrar 24 horas la visita del Papa Francisco en una tierra que posiblemente se presume como enteramente católica, ¿no? ¿Se perdió el Estado laico? Sí. ¿Se le olvidó al presidente Enrique Peña Nieto la vida de Benito Juárez? Sí. ¿También se le olvidaron la guerra de Reforma? Sí. Y también las dos guerras que inició y que financió la propia Iglesia Católica en nuestro país y que derramó una sangre intensa y que destrozó a nuestro país, que lo dejó lleno de dolor. Y es cierto, el Papa Francisco no recibió a los 43 normalistas, ni tampoco atacó frontalmente estos casos de corrupción vinculados al presidente, ni tampoco enunció los atropellos ni los asesinatos a cientos de periodistas que han ocurrido en nuestro país. No recibió a sus familias, no lo dijo abiertamente, no enunció, no alzó la voz, no. Para el gobierno esta visita fue todo un éxito. Saque cada quien sus conclusiones. Todo el discurso fue muy general, no se fue puntualmente a denunciar los casos de corrupción, ni los atropellos, ni cuando fue a Morelia, enunció frontalmente los casos de pederastía que ocurren en el tema de los legionarios de Cristo encabezados por Marcial Maciel. No lo hizo en su tierra. ¿Y saben por qué? Porque bueno, los legionarios de Cristo es una congregación que otorga demasiado de dinero para las finanzas del Vaticano. O sea, el Papa debería necesitar mínimo, 2 años para recibir a todas las víctimas de la violencia, a todas las víctimas de múltiples casos de injusticia y de impunidad en nuestro país, para otorgar un poco de misericordia, de compasión, de este sentimiento de yo te entiendo, de empatía, de que alguien nos escucha. Pero acuérdense que todos aquellos que claman justicia, que exigen, que lloran, son bienaventurados. Son bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que claman justicia, bienaventurados los que sufren en esta tierra, bienaventurados los que padecen impunidad, porque de ellos será la tierra de Dios, el reino de los cielos.
Entonces, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Jorge Ramos, varios periodistas tienen mucha razón en exigirle a una autoridad, a un líder moral que tenga mucha representación en la humanidad, que sea prácticamente un líder mundial, que cargue sobre sus hombros todos estos atropellos y que él enuncie, alce la voz para representar todo este sufrimiento que habita en el mundo. Tienen razón estos periodistas en pedir auxilio, en buscar alguna figura que alce la voz, que tenga poder, que represente el liderazgo mundial. Pero el Papa no es eso. El Papa no es Jesús de Nazaret. El Papa no sabe curar enfermos, ciegos, leprosos, parapléjicos. El Papa tiene una labor distinta. El Papa representa al cristianismo, a esa doctrina, a ese protocolo, a esta institución. Es una institución de los hombres, no de Dios. Él representa este linaje, de este poder, de esta historia donde la iglesia se hizo de un enorme poder y él siempre estuvo del lado de los gobernantes, de los ricos, de la burguesía. El Papa no es una figura redentora del mal. El Papa es un representante del Estado y en esa calidad vino a visitar a México. Desgraciadamente al presidente Enrique Peña Nieto, creo, y a su gabinete se les olvidó que es un jefe de Estado. Lo vieron prácticamente, le hicieron una bienvenida, una recepción como si fuese una celebridad y como si fuese una persona ajena a una figura jurídica. ¿Y por qué se equivocan los periodistas? O sea, tienen razón en exigir, en pedir auxilio a un tipo de figura. Pero se equivocan si piensan que el Papa es el actor más adecuado para venir a aclamar o a venir a criticar nuestro sistema de justicia, nuestro sistema político y nuestro sistema democrático en México. Se equivocan mucho, y más cuando se trata de un jefe de Estado y más cuando se trata de una figura moral que representa a la iglesia en un territorio laico. No puede ser así. De lo contrario, estaríamos hablando de que un jefe de Estado está violando la soberanía de nuestro país. Y eso ya sería un tema muy delicado en términos de relaciones diplomáticas. O sea, imagínense que venga el Papa Francisco, es un jefe de Estado que maneja finanzas, que tiene una entidad, que tiene gobierno, es una figura jerárquica que gobierna una entidad territorial en una parte geográfica del mundo. El Papa tiene límites, no puede venir simplemente y decirle al presidente en nuestro territorio, al presidente de México: usted, señor, usted es un corrupto, yo no lo respeto, usted, señor, debió haber recibido a los normalistas, señores normalistas, yo estoy de su lado, esta bola de corruptos no les han dado justicia, qué poca, esto es una desgracia institucional. ¿Saben qué? O sea, eso vendría a desestabilizar el sistema político, social, en el cual es muy difícil de mantener, de constituir. El Papa tiene límites. Un jefe de Estado no puede venir como justiciero y criticar y desestabilizar al gobierno y a la sociedad por un idealismo, por un grupo en específico que ha padecido injusticia. El Papa debe respetar nuestra legitimidad y nuestro propio proceso de desarrollo. Debe respetar nuestra propia autonomía, nuestra independencia. Y más les dije, cuando se trata de un Estado laico, aquí en este país, cada quien puede creer en lo que quiera. No somos una dependencia, ni estamos a favor de ser serviles del cristianismo. Imagínense que Benito Juárez fuera presidente. Al presidente Enrique Peña Nieto se le olvidaron las dos guerras que la Iglesia Católica le declaró al Estado en México y dejó una enorme cantidad de sufrimiento. Se derramó mucha sangre. Ambas guerras las perdió la Iglesia Católica. Se le olvida al presidente también la guerra de reforma encabezada por Benito Juárez, donde comenzó el proceso de transformación a un Estado laico que hoy se ha perdido, con este tipo de figuras del presidente comulgando, besándole la mano, el gabinete, honrando de esta forma. Un jefe de Estado no le besa la mano a otro jefe de Estado. Un jefe de Estado no le pide bendiciones a otro jefe de Estado. Un jefe de Estado debe comportarse como tal, debe vestirse como la figura que es y debe representar al propio organismo constitucional. Y ese es el grave problema aquí, que al presidente se le olvidaron las guerras y el proceso de transformación a Estado laico que teníamos, y se lo debemos agradecer, por supuesto, porque es un hijo político, al señor Salinas de Gortari, que comenzó a restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
fue una buena idea, sí, siempre y cuando se respeten estos marcos de Estado. O sea, ningún jefe ha recibido esta atención por parte de las dos televisoras, cobertura total, 24 horas, disfrazando números de gastos de operación, besándole la mano. El Papa nunca va a enfrentar a Marcial Maciel, porque va más allá de su perversión y de su locura. El tipo era un genio en los términos financieros y dejó una enorme cantidad de dinero para el Vaticano, entonces atacarlo sería atacar a los legionarios de Cristo y a esta congregación que obviamente honran a su fundador, Marcial Maciel. Es un legado millonario para el Vaticano. Y la Basílica de Guadalupe, por supuesto, es importante estar parado frente a ella porque es una de las entidades que más dinero le otorga, le concede al Vaticano. Es una gran alcancía. No esperemos que un superhombre venga a resolver los problemas de nuestra soberanía. Son nuestros problemas, de los hombres que nacimos libres en esta tierra y que por mucha sangre, por varias generaciones nos ha costado construir esta nación con una serie de derechos. Si tenemos aquí un presidente corrupto, eso es cosa nuestra. Si tenemos una iglesia católica corrupta, es cosa nuestra y tenemos que alzar la voz y exigir justicia. Pero eso ocurre en nuestro país. Tenemos que señalar a los responsables y refundar nuestra propia sociedad, tan lastimada porque es nuestro hogar, es nuestro territorio y al final del cuentas el Papa Francisco regresa ya a Italia, regresa a su casa. Por otro lado, finalizando esta reflexión, el Papa se enojó en México. Pero es una cosa grave, es una cosa que reveló que el Papa Francisco realmente se desquicia. O sea, más allá de una cuestión humana, no se le puede pedir que entendamos esta reacción tan violenta agresiva de parte de un líder espiritual a otra persona que obviamente lo honra y lo respeta y lo venera. Les pedimos, muchachos, que tengamos cuidado, que contengamos. El Papa Francisco nos quiere saludar, pero si nos amontonamos difícilmente podremos hacer. Tengamos calma. O sea, debió haber sido traumático para esa persona que accidentalmente lo jaló porque lo rebasaron sus emociones de ver una figura que pues, tú obviamente honras, que veneras, que te emociona. Perdió el sentido de la realidad por querer tocar la mano del Santo Padre. Y el Santo Padre, en vez de ver esta emoción que le desbordó, que le borró por completo del entorno a este personaje, lo regaña y se desquicia por completo, porque no le dijo, tranquilo hijo, ten cuidado con los demás. No, o sea, se desquició y lo regañó. Le dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y no solamente le repite una, sino 2 veces, no seas egoísta, no seas egoísta. O sea, ya haber repetido es un indicio de desquiciamiento total. Estamos hablando de una persona que se dedica a la meditación, a orar, que esté en su centro, que esté en control y que además vive de los pobres. O sea, ¿cómo pretende? Dice el vocero Lombardi, el padre Lombardi, bueno, es una acción totalmente entendible, humana, una reacción humana de parte del Papa, porque bueno, eso no fue muy inteligente de parte de la otra persona. Pero el Papa, bueno, ¿qué cree que está pisando? ¿Está pisando qué? Las lomas del Distrito Federal, que está hablando con personas de alto calibre, de alto entendimiento, que están muy bien, que están en control de sus emociones. Obviamente son personas que tienen muchos problemas emocionales y que van a pedir una pizca de compasión, van a pedir compasión, van a pedir misericordia, van a pedir empatía, entendimiento para sus problemas, porque han sufrido violencia, porque han sufrido pobreza. O sea, Padre Francisco, Papa Francisco, tenemos millones y millones de analfabetas y tú pides que reaccionen inteligentemente.
Espero que esa persona no sufra. O sea, si yo me encontrara a Hugh Jackman tal vez y lo quisiera saludar y el cuate no quieren saludarme, ¿qué pasaría? O sea, papá, no esperes que la gente lastimada, la gente que sufrió violencia, con problemas, con desajustes emocionales, responda totalmente en su centro, de forma asertiva, muy prudente, como si estuvieran viviendo en la panacea del mundo. Digo, eso nos hace ver que al Papa se le olvidó qué territorio y qué escenario estaba pisando. Papa, por Dios, esto es el infierno. Muy mala respuesta me parece de parte del Papa. Mala, les vuelvo a repetir, de parte de un tipo que se dedica a orar, a meditar, y que además el Papa no tiene que sufrir el estrés todos los días de esta persona. Yo no sé cuánto estrés pudo haber sufrido. O sea, agarrar tu carro, el camión, el metro, tirarte las espaldas para que no te vayan a robar. Hay gente que fue a ver al Papa y le robaron. O sea, el colmo de los colmos. O sea, no tiene que preocuparse por manejar en un mundo caótico, cuidarse las espaldas para que no te vayan a robar, a matar. Papa Francisco, ten misericordia, por favor. Bueno, eso fue todo. Suscríbanse al canal y ya saben, aquí estamos. Aquí estamos a sus órdenes. Hagamos de este espacio un espacio nuestro. Un espacio para que las autoridades en cualquier ámbito, y sobre todo de este sistema tan putrefacto, corrupto, lleno de nepotismo, de tráfico de influencias, de una democracia simulada, una serie de cosas de simulación, nosotros podemos hacer, por medio de este uso de tecnología, que la verdad impere y que el honor se rescate en nuestra tierra. Gracias.